La sola mención de su nombre nos produce a todos un estremecimiento, porque nos recuerda la época más cruel y más sangrienta que hayamos tenido que padecer los peruanos de este tiempo. A inicios de los 80, su rostro se instaló en las páginas policiales, siempre acompañando las noticias más aciagas, y todo lo que sabíamos de él es que era un modesto profesor provinciano, que quiso convertirse en la cuarta espada del comunismo mundial y liderar una gran revolución. Pero todo lo que consiguió fue desencadenar una espantosa orgía de sangre y de dolor. Pero ¿quién es el hombre que se oculta detrás de esta leyenda siniestra? ¿Cómo fue su barrio, su escuela, su familia? ¿Quiénes fueron sus amigos, sus maestros, sus amores? Esta es la vida secreta de Abimael Guzmán. El 3 de diciembre de 1934, en una hacienda llamada El Arenal y ubicada cerca del puerto de Mollendo, nació Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Su padre era Abimael Guzmán Silva, el encargado de pagarle los sueldos a los peones de la hacienda y un hombre dedicado en cuerpo y alma a enamorar a todas las chicas de la zona. Yo trabajaba con el papá. ¿Y qué labor hacía? ¿Qué labor hacía? Era contador de la hacienda Benito Núñez. ¿Cuándo es que ya él forma su familia? ¿Tiene conocimiento usted de eso? No, ya yo cuando lo conocí ya él tenía su familia, ya. Él tenía varios hijos. Por afuera puede estar conversando Claro, con ellos, por son, afuera. el animal no es hijo de matrimonio, es hijo de afuera. Tras un furtivo romance con una mujer llamada Berenice Reynoso, ella salió embarazada. Por eso, 9 meses más tarde, el pequeño Abimael fue inscrito en el Consejo Provincial de Islay por un amigo de ella. Fue después de varios días que don Guzmán Silva decidió cumplir como padre, acudir al municipio y declarar que ese niño era hijo suyo. Mi papá fue de profesión contador y se desempeñó como administrador de esta hacienda que se llama El Arenal. Él logra hacerla muy fructífera, muy productiva, a extremos que hace una pequeña industria o agroindustria, una pequeña industria porque se dedica no solamente a producir elementos de pan y llevar, sino que también comienzan a transformar de la pepa el algodón aceites, hacen escobas del producto del maíz y así. Su madre murió cuando Abimael tenía solo 5 años. En total, don Guzmán Silva tuvo 7 hijos con 4 mujeres diferentes: Raúl, Filiberto, el propio Abimael y otros 4 más: Edgar, Elizabeth, Gladys y Arsenio, con doña Laura Jorquera, una ciudadana chilena que no tuvo más remedio que hacerse cargo de todos los hijos que su marido fue trayendo a lo largo de su vida. Él ha considerado como su madre, porque él se reintegra al seno de esta familia cuando él debe haber tenido más o menos unos 12 años de edad. Como quien dice, un niño, ya permaneció allá hasta los 27 años, o sea, si se quiere, ha vivido bajo el calor, el afecto constante, desinteresado de la señora Laura. Pienso que la personalidad de Abimael, en ciertos ángulos o sesgos, también tiene que ver la conducta, el comportamiento que le ha dado la señora Laura. Al mismo tiempo, el pequeño Abimael fue enviado a Lima, más exactamente a la casa de unos tíos. Tras cursar el primero de secundaria en el Colegio Nacional 2 de Mayo en el Callao, al año siguiente volvió a Arequipa. El papá lo trajo a Arequipa el año 49 porque tenemos entendido que él estudió en el Callao, en el Colegio 2 de Mayo, el año 48. Y el papá lo trajo a Arequipa para hacerlo ingresar al Colegio La Salle. Cuando yo me reintegro acá a la familia Guzmán Jorquera, inmediatamente comenzamos una relación muy fluida, muy fraterna, con todos los hermanos, particularmente con Abi, así le decíamos por cariño, por afecto, le decíamos Abi, no Abimael, sino Abi. La casa era tan grande que cada uno de los componentes de esta familia casi ocupaba un ambiente.
incluidas las sirvientas. Pero yo elegí vivir juntamente con Abimael. Entonces hemos compartido la misma habitación de la calle que estoy hablándole, 307 de ejercicios. Era mediados de siglo. Abi tenía 15 años de edad y estudiaba en el exclusivo, aristocrático y religioso colegio La Salle de los hermanos de las escuelas cristianas. En ese entonces, Abimael era un hombre muy introvertido, no todavía encajó con los nuevos compañeros de colegio, pero como fue pasando el tiempo, fue demostrando una gran sensibilidad de amistad. Y él fue amigo de todos los compañeros del colegio, un hombre muy sencillo, un hombre muy sincero, muy colaborador en lo que se refería a los cursos que a veces teníamos y que no teníamos buenas notas y íbamos donde él por un consejo o una pequeña enseñanza, y él siempre colaboró, jamás, al menos a mí jamás me dijo no, siempre me ha ayudado. Ahora, como amigo era excelente, cuando decía una cosa, mantenía lo que decía. Él mostraba una madurez personal, psicológica, mucho más que otros compañeros. De manera que él es siempre muy serio, pero muy cordial, muy caballero, muy educado y muy intelectual siempre, ¿no? No tuvo enamorada, nunca iba a fiestas y jamás participó de las travesuras de sus compañeros. Fiestas nunca hemos asistido con Abimael, porque él era un poco retraído a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que yo le haya conocido alguna enamorada, nunca. En esos tiempos estábamos pues por los 15 años, 14, 15 años. Acostumbrábamos nosotros subirnos a los tranvías y para no pagar el pasaje nos subíamos por la puerta posterior y cuando venía el cobrador nos bajábamos. Y en ese plan llegábamos lo más rápido posible, sobre todo los martes, ¿no?, al cine, porque ese día se pagaba media entrada. No, yo debía pagar un cuarto, pero igual le pagábamos media entrada solo ese día. Abimael nunca hizo esas palomilladas. Esa relativa solemnidad y ponderación no impidió que el pequeño y talentoso Abi fuera rebautizado por sus compañeros de clase con cierto sentido del humor. Fidias, porque Fidias era un filósofo griego y estudioso griego, y por eso, de algún sitio, algún compañero recordó este nombre de Fidias y desde ahí se le dijo Fidias a Abimael, por su comportamiento, su forma de llevar el libro, su forma de caminar, su forma de exponer en sus clases, o sea, en sus lecciones. Porque un día llegó al colegio bajo el brazo con un ejemplar de La Guerra y la Paz. Entonces le gustaba leer así literatura, las últimas obras, digamos, esa es muy antigua obviamente, pero las últimas obras de librería que salían al mercado, siempre él estaba leyendo, comentando sobre eso. Su paso por el colegio La Salle fue descollante, y aún ahora, a pesar del paso de los años, a Fidias se le recuerda como uno de los alumnos más aplicados del plantel. Sí, formaba parte del cuadro de honor de la promoción, que era de los 5 mejores alumnos. Nada hacía presagiar que aquel alumno estudioso, inteligente y cordial se embarcaría, algunos años más tarde, en la utopía de una revolución implacable. Al regresar, su ingreso a la Facultad de Letras de la Universidad San Agustín. Yo no había percibido en ningún momento que él, digamos, tuviera una inclinación política definida. Sus coqueteos con el Partido Comunista arequipeño. Fue una militancia relativamente temprana de haberse dado a fines de la década del 50. Y más adelante, sus innumerables ingresos a la cárcel por dirigir incendiarias marchas estudiantiles. Se hizo una selección de 600 personas y nos llevaron a la colonia penal del Cepa, en la selva. Entre ellos precisamente estaba Abimael Guzmán.
A comienzos de los 50, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa no solo era el principal centro de estudios del sur del país, era también un hervidero político de izquierda. Abimael tenía 19 años, estudiaba filosofía y derecho en la Facultad de Letras y le resultaba imposible mantenerse alejado de esas sinuosas tendencias políticas y filosóficas de la posguerra. Él seguía derecho y culmina su carrera con una tesis acerca de un análisis del Estado peruano a través de la historia de lo que es el Estado desde el año 1615, que aparece, si no me equivoco, en Inglaterra. Redactó dos tesis, la de Derecho y la de Filosofía, que fue la principal, sobre, me parece, la teoría del espacio en Kant. Él intentaba demostrar la insostenibilidad de la teoría kantiana del espacio. ¿En base a qué? En base a los datos obtenidos por los avances de distintas ciencias, particularmente la lógica, de la geometría y también de la física. Logra allí las más altas calificaciones, incluyendo la recomendación para que se publicase su tesis. Y fue dedicada a quien fue no solamente su profesor, sino su mentor, Miguel Ángel Rodríguez Rivas. La razón de esta fascinación por la filosofía estaba en la influencia que tuvo sobre él un catedrático llamado Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Sus clases eran histriónicas, eruditas, y Abimael era su alumno estrella. Y en ese contexto él termina siendo una influencia muy importante en el desarrollo no solamente de Abimael Guzmán, sino el de toda una generación. Pero la influencia del profesor Rodríguez Rivas en favor de la filosofía no impidió que Abimael también fortaleciera sus convicciones marxistas. Todos sabemos que el año 53 murió Stalin, un gran marxista-leninista. Y fue una gran conmoción del mundo. Por entonces las personas nos íbamos formando, estudiábamos en textos de Stalin. Admiraba a Stalin. Reitero, un gran marxista-leninista. En esa conversación de 1992 con los detectives del GEIN, Guzmán también habló de las razones de su primer apelativo partidario, Álvaro. Todos sabemos que los militantes somos incorporados al partido y al ser uno adopta un nombre. Ahí adopté el nombre de Álvaro. Es una razón que ya expliqué, por lo que me había enseñado de que el marxismo es de hablar en español. Esa es la razón. Yo he dicho que un nombre que fuera español y que no hubiera en otras lenguas. Bueno, sobre el nombre se crecen tantas imaginerías, tantas pérdidas de tiempo absurdas, que causa un poco de risa. Guzmán comienza desde muy joven a militar en el Partido Comunista. En el Partido Comunista prosoviético, ¿no? Tradicional. Sin embargo, vive en Arequipa, no está en la capital, en Lima. Entonces Guzmán comienza a coincidir con muchos sectores comunistas, marxistas, ¿no? En las críticas que tenían a la dirección del Partido Comunista. No olvidemos que Abimael experimenta, vivencia las azonadas que vive Arequipa en el año 1950. Recuerdo, por ejemplo, un hecho que marcó mucho mi impresión. Fue el levantamiento de Arequipa en 1950. Un levantamiento popular contra Rodríguez. Y es uno de los protagonistas, el alumnado del glorioso colegio de Independencia Americana. Yo no me encontraba acá. Él sí, inclusive de Arequipa, logra hacer correr al que fungía de ministro del Interior, de nombre Esparza Sañar. Entonces, cuando los alumnos del Colegio Independencia estamos en el local, cercados por la policía que no dejaba salir ni entrar a nadie a ese local,
Entonces los estudiantes universitarios deciden ir a apoyar pues a los jóvenes. ¿Entre ellos se encontraron? Entre ellos estamos, claro. Costó bastante sangre. Partió a raíz de una lucha, una huelga de los estudiantes secundarios de la independencia. Todo eso y otras cosas me iban marcando. Y él también experimenta la otra sonada más pequeña, más corta del año 1956. ¿Cuál fue? Entiendo yo que estos dos momentos históricos arequipeños han logrado identificar, formar, fortalecer de repente sus ideas ya pre-revolucionarias, ¿no? Para entonces, Abimael ya se había ganado el respeto de sus compañeros y catedráticos. No resulta sorprendente. Abimael era un estudiante muy destacado y un hombre brillante. Leía muchísimo, sobre todo a Dostoyevsky, Neruda y Vallejo. Le gustaba leer, echar la cama y escuchar música. Él era aficionado a la música clásica y me parece que el genio musical al que él admiraba mucho era Ludwig van Beethoven. Particularmente se emocionaba mucho cuando escuchaba la novena sinfonía. Abimael Guzmán era un hombre que le gustaba llevar una vida un poco en solitario, ¿ya? No era el tipo de persona que podíamos llamar muy sociable. Yo lo había observado muchas veces que de la facultad hasta su casa, que era un poco más de 1,5 kilómetros en la calle de los Ejercicios, él iba solito, ¿no? Ensimismado, imagino pensando en sus cuestiones filosóficas, en sus estudios. No era de muchas palabras, digamos. No era un hombre hablador, no diré que tenía un gran sentido del humor, pero tampoco era, digamos, una persona hosca. Eso sí, tenía intereses en otros campos. Yo he sabido, la música, el cine, eran cosas que le gustaba. Y también solía encontrarse en grupos que hacían tertulia en algunos cafés de la ciudad. Su carrera pedagógica también comenzó en Arequipa, en 1959, mientras Fidel Castro y el Che triunfaban en Cuba al frente de la revolución. Abimael comenzó a dictar algunos cursos y encabezó otros proyectos educativos. Ese cachuelo sería la clave de su futuro. Fue por eso, por su breve pero contundente experiencia académica, que años después pudo trasladarse a Ayacucho. Debido a la pobreza, el atraso y el aislamiento, esa zona del país se había convertido en el escenario ideal para emprender su desvariado proyecto político. En el año 60, algunos profesores de Lima, etcétera, habíamos concurrido a Huamanga como catedráticos a raíz de un concurso que se hizo público. Entonces, yo estuve un año allí y al volver a Arequipa me encontré con Abimael, que fue mi alumno en San Agustín. Entonces conversábamos y me preguntaba qué tal era Huamanga, etcétera, ¿no? Y yo le hice conocer mi opinión en el sentido de que quien no sale de Lima o de Arequipa o de Trujillo no conoce el Perú, que una de las maneras de conocer el Perú era conociendo la sierra. Era mi opinión, y que él compartía esta idea, y un tiempo después él estaba concursando también a la Universidad de Huamanga. Lo que el profesor Armando Barreda no podía saber es que esa decisión del flamante camarada Álvaro cambiaría definitivamente la historia del Perú contemporáneo. Guzmán ha liderado en Arequipa un proceso de reforma educativa, ¿no es cierto?, que al decir de los intelectuales de aquel entonces era positiva, era bueno. Y Guzmán es inspectorado de la universidad, lo echan. Y creo que le reducen de, no sé si de 20 o 40 horas a 6. Esto lo comenta un poco disgustado en la casa, se lo comenta a la señora Laura, y la señora Laura le dice de que para qué se preocupaba, que eso iba a ser pasajero, y que en la casa tenía todo y no tenía por qué preocuparse.
Y él le contesta que era cuestión de honor. Y decide ir a Ayacucho contratado por el señor Morete Destes. En ese tiempo se ha reabierto la Universidad de Huamanga. El doctor Morete consigue de todo el Perú a los jóvenes más brillantes. De acá de Arequipa se van como 6. Abimael Guzmán y otros jóvenes más, abogados. A comienzos de los 60, la ciudad de Ayacucho era rica en recursos agrícolas, paisajes silvestres y campesinos impetuosos. A la vez, era una de las zonas más devastadas por la miseria. Hasta allí llegó Abimael Guzmán, el nuevo profesor de filosofía de la Universidad de Huamanga. Justamente va a alojarse a la casa de un señor de apellido de la Torre, o La Torre. Persona esta que también había sufrido, si no me equivoco, prisión por comunista. Allí justamente conoce también a la que después es su esposa, o sea, me refiero a Augusta La Torre Carrasco. Es cierto que lo que más excitó a ese Abimael recién llegado de Arequipa no solo fue la gran concentración política que había entonces en Huamanga. Esta joven mujer le impresionó mucho más todavía. Yo pienso que el doctor Guzmán la conoce a ella en la universidad, pero de repente mayor vinculación tienen cuando él es amigo, se hace amigo de los papás de Augusta, del señor Latorre. Y yo recuerdo que el doctor se pensionó en la casa de ellos, tomaba sus alimentos ahí. Y lógico, ya la amistad era más profunda, más estrecha. Pero Augusta no era solo una aplicada estudiante ayacuchana de educación. Era guapa, inteligente y tenía agudos pensamientos políticos e intransigentes ideales revolucionarios. El doctor le llevaría por lo menos mínimo con unos 18 años. Muy bonita, de ojos lindos, como toda chiquilla, un poco desalineada en su vestimenta, ¿no? A ella no le importaba ponerse cualquier color de falda y cualquier color de blusa, ¿no? No buscaba eso que le dé esto con el otro. Bastante descuidadita, pero como amiga muy buena. Más que nada abierta, sencilla, franca. En 1964, Abimael, o Álvaro, como ya se le conocía en el Partido Comunista, se casó con esa mujer que, con los años, asumiría la identidad de la camarada Nora, la legendaria número 2 de Sendero Luminoso, y quien tendría un trágico y oscuro final. Sí, ahí está bien. Sí. Al regresar, sus primeras luchas sindicales en Huamanga. En el caso de Guzmán, él rindió un culto exagerado al problema de la violencia. Hizo de la violencia casi la razón de ser de su manera de pensar y entender la revolución. El surgimiento del llamado pensamiento Gonzalo. Ese pensamiento Gonzalo es la lectura marxista, leninista, maoísta, más Mariátegui, ¿no es cierto?, de la realidad nacional, realizada desde Ayacucho. Y más adelante, el inicio de la lucha armada en las alturas de Chuschi. El primer atentado pues se llevó a cabo acá en Chuschi, la quema de ánforas. Se llevó a cabo el 18 de mayo de 1980. Era mediados de los 60 y las diferencias ideológicas en la Universidad de Huamanga eran absolutamente irreconciliables entre dos bandos comunistas. Una era la camarilla prosoviética, que secundaba la teoría de una revolución pacifista, y la otra, la facción pro-Mao, que apuntalaba la necesidad de desplegar la lucha armada. En esta última, la más beligerante, y que estaba encabezada por Saturnino Paredes bajo el nombre de Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, fue donde Abimael Guzmán
se sentía como pez en el agua. Nosotros venimos de un tronco común, que es el partido fundado por Mariátegui en 1928. Este partido, por circunstancias excepcionales, sufrió una división en 1963. Y los comunistas peruanos se dividen entonces en dos partidos. Una corriente dirigida por Jorge El Prado. El Partido Comunista, digamos, que seguía la línea ortodoxa soviética. Y la otra por Saturnino Paredes. Que asume las posiciones del partido chino, en ese momento asume el nombre de Partido Comunista del Perú. Y era imposible estar todos juntos en un partido. En el viejo partido que comandaba El Prado. Propuse, entre otras cosas, por ejemplo, que tenía que tomarse un acuerdo de crear la Fuerza Armada, desarrollarla como cuestión y tarea principal. Y otra, que la extranjería del partido era necesarísima. En 1963, el joven Abimael, el camarada Álvaro, fue detenido de manera aparatosa. Debe haber sido la primera vez que su nombre apareció en los diarios al lado del vocablo subversión. El gobierno militar de entonces que presidía el general Pérez Godoy, pretextando que los hombres y la población de izquierda preparaban un complot contra el gobierno, desató una redada que se llevó a cabo el 5 de enero de 1963. Nos trajeron a Lima de diversas provincias, cerca de 2000 peruanos, jóvenes universitarios, dirigentes sindicales, dirigentes políticos. Nos reunieron en varios cuarteles aquí en Lima y de los 2000 presos que resultamos en aquella fecha, se hizo una selección de 600 personas y nos llevaron a la colonia penal del CEPA, en la selva. Entre ellos precisamente estaba Abimael Guzmán. No nos fijamos mucho en Abimael Guzmán porque prácticamente no había tenido ningún protagonismo. No llegaba al CEPA por un alzamiento, por un mitin, por una huelga en Arequipa o donde él hubiese estado. Fue un preso más. Para entonces, Abimael Guzmán ya tenía varias identidades. Le decían Álvaro en el Partido Comunista y Champú en la universidad, porque en sus clases literalmente les lavaba la cabeza a los alumnos del curso de filosofía. Al fin y al cabo, se imponía a rajatabla contra la opinión general de la inmensa mayoría. La juventud es rebelde. Si los jóvenes son rebeldes, no serían jóvenes, creo. No es malo que los jóvenes sean rebeldes, es bueno. Joven que no es rebelde, pues es tenesto, salesiano. Se están pateando el alma. Tiene que ser brioso, enérgico, fuerte. Pero es futuro, pues. ¿Qué dices, Rita? He sido partícipe directo. Dice que las palabras, al fin y al cabo, por mucha razón que se tenga, quedan aplastadas simplemente. Al mismo tiempo, Álvaro formó una combativa alianza con la facción pro-china Bandera Roja de Saturnino Paredes y empezó a entretejer alianzas estratégicas con otras agrupaciones políticas ayacuchanas. Abimael Guzmán con Saturnino estaban muy juntos porque para entonces Saturnino también levantaba la tesis de la lucha armada por el campesinado. Abimael viajó a la China en 1965. Allí se sumergió en la filosofía comunista y en sus más recalcitrantes teorías. De regreso, fue nombrado secretario general de Bandera Roja, decidió tomar las riendas de la organización y empezó a gestar de manera decidida el inicio de la lucha armada. Paralelamente, el rector de la Universidad de Huamanga, Efraín Morote Best, padre de un futuro líder senderista llamado Osmán Morote Barrio Nuevo, lo nombró jefe de personal. Gracias a su nuevo cargo, expulsó a sus adversarios y contrató a sus incondicionales. Divergencias internas hizo que nos dividiésemos en el año 69.
A partir de entonces inicia su vida el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. El grupo de Paredes continúa también su propio proyecto y dentro de él sigue participando Guzmán. Más tarde, en 1971, 72, se dividen y Guzmán constituye su propia organización teniendo como base fundamental Ayacucho. ¡Viva el Perú, señores! En 1969, un año después de que el general Juan Velasco Alvarado derrocara al presidente Fernando Belaúnde Terry y tomara el poder, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas sembró uno de los principales gérmenes para la creación de esa bomba de tiempo llamada Sendero Luminoso. Restringió los alcances de la gratuidad de la enseñanza. En Ayacucho, esa medida fue rechazada de inmediato por la población. La ciudad fue tomada por los agitadores y las fuerzas del orden reprimieron las revueltas con excesiva rudeza. Hubo decenas de muertos, centenares de heridos y miles de detenidos. Guzmán fue uno de los activistas más entusiastas y también, por cierto, de los primeros en ser arrestados. Abimael había sido capturado a partir del 69 en 2 ocasiones, relacionadas entre sí, ambas a las protestas que hubo en Ayacucho, aquel paro grande, seguido de los desórdenes que hubo tanto en Ayacucho como en Huanta, con las muertes de estudiantes que se produjeron. En fin, él fue entonces capturado primero en 69 y luego en una segunda ocasión como consecuencia de la primera en 1970. Guzmán decía que la prisión era un accidente de trabajo. El camarada Álvaro tuvo varios percances de esa naturaleza, pero ninguno le dejó heridas de consideración. Todo lo contrario, incluso en alguno de ellos compartió la celda con un posterior candidato presidencial, Alfonso Barrantes Lingán, Frejolito. En algunos diarios de la época se consignan sus ingresos a la cárcel. Uno de ellos es del 23 de junio de 1969. Se mencionaba la violencia de los estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y además se decía que una de las mujeres arrestadas respondía al nombre de Augusta Latorre de Guzmán. Él y sus seguidores parece que creyeron equivocadamente de que la universidad podía ser una instancia desde donde preparar la revolución que querían hacer en el Perú. Y al pensar de esa manera, naturalmente estaban desnaturalizando totalmente el papel de la institución universitaria. Por todo esto, la principal preocupación de Abimael Guzmán era la política. Incluso a uno de sus mejores amigos le dijo más de una vez que lo único que le interesaba en la vida era producir una revolución en el Perú. Y sus más cercanos adeptos imaginaban que Guzmán hablaba en serio y que iba a intentar convertir su afiebrado sueño en realidad. Hay una segunda decisión, si recuerdo bien, en 67, de donde sale Patria Roja. Guzmán permanece con bandera roja, es decir, con el primer grupo, aunque ya es una minoría, y con Saturnino Paredes. Y cuando se separa de esta facción política, creyeron de que él se quedaba solo, porque Saturnino se queda con el partido. Y se cinde de él en 1970, que es cuando Sendero Luminoso se forma. Y él organiza Sendero Luminoso a partir de los que le siguieron a él, un grupo muy pequeño, muy reducido, y Sendero Luminoso comienza a crecer por obra y gracia de Abimael Guzmán. Sendero intenta llevar a cabo en el Perú una insurrección inspirada en el modelo maoísta. Para eso, ideó el denominado Pensamiento Gonzalo. Él creía ser la cuarta espada del comunismo y el único que podía llevar adelante la anhelada revolución mundial. Por eso, decidió renunciar para siempre al nombre de Álvaro y adoptar su nueva identidad, la del presidente Gonzalo. ¿Cuánto éramos? Bueno, saberlo, en todo el Perú. Llegamos a 50. ¿Y cuánto dedicabas total, cabalmente? Los dedos de la mano sobran. Así que así son los partidos que se fundan. Hicieron su evento y nos expulsaron cuando estábamos en los grandes presos. Con nombres
apellidos y el estrago incluso creo. Un buen estilo partidario, ¿no? Es un estilo revisionista podrido. Quemaron su lápida. Esto. Ahí es que me vengo Gonzalo. Al regresar, el inicio de la lucha armada. Llegaron y empezaron a perseguir a todos los pobladores de este distrito. ¿A quién apoyar? Al otro, al otro. Y el paso a la clandestinidad del camarada Gonzalo. Se había hecho una despedida en la Universidad de San Marcos y que se iban pues, como quien dice, al monte, ¿no? Abimael Guzmán es un hombre inteligente, es capaz, conoce la realidad de las grandes revoluciones, tanto la cubana como las revoluciones que se han dado en el mundo, hay muchos, la de Haití, la de Nicaragua, la revolución rusa, la revolución china, y él se autonombra el fundador y dueño de la Cuarta Espada. Yo soy la Cuarta Espada del movimiento revolucionario comunista del mundo. Cuando ya empieza a desarrollarse la mitología y entonces empiezan a surgir canciones y lemas y todo aquello, pues sí, se empieza a hablar de las tres espadas fundamentales del marxismo, Marx, Lenin, Mao, y la cuarta espada que empieza a ser Guzmán. Es a mediados de los 70 que en los claustros universitarios de Huamanga surge el llamado Pensamiento Gonzalo. Esta teoría, que intentaba adaptar los fundamentos políticos de Mao Zedong a la realidad nacional, fue clave para otorgarle a la inminente guerra popular senderista un sentido doctrinario. Emilio Antonio Díaz Martínez, que fue el segundo gran hombre de Abimael Guzmán y que gracias a Emilio Antonio Díaz Martínez se creó la ideología de Abimael Guzmán, ¿no? El Pensamiento Gonzalo. Fue escrito y hecho y diseñado por justamente este intelectual que fue Emilio Antonio Díaz Martínez. Ellos siempre trataron de justificar por qué se llamaba Pensamiento Gonzalo, ¿no? Era como decir la aplicación del maoísmo a la realidad peruana. Él decía, yo soy la cuarta espada, que quería decir de que sobre Abimael, sobre él, tenía que erigirse la nueva revolución del mundo comunista. Era el resucitador del comunismo que estaba en declive. Y sobre él tenía que enarbolarse la bandera, la hoz y el martillo, que era la bandera del pueblo. Mientras esto ocurría, la policía ya lo tenía en la mira, pero en 1976 no lo arrestaron en recónditas provincias o poblados alejados como había ocurrido en el pasado. Esa vez fue detenido en la misma capital de la República. Él fue capturado por la policía en 1976 y como no lo llegaron a reconocerlo, lo soltaron creo en 3 o 4 o 5 horas. Aquella captura no fue ni la primera, ni sería la última. En 1979 fue arrestado nuevamente, esta vez por efectivos de seguridad del Estado, que una vez más no lo detuvieron por mucho tiempo. Hay un grupo de seguridad del Estado que debía capturar a Ricardo Letts y que de paso va por Jesús María, llega a Pershing, captura a Guzmán, lo llevan a seguridad del Estado. En seguridad del Estado, un suboficial es quien lleva a cabo el interrogatorio, y hasta donde tengo entendido, un tiempo bastante corto. Estamos hablando de un día. Cruzó la verja de la prefectura, lo estaban esperando ahí, se perdió entre los carros y no lo volvieron a ver más hasta 1992. Según los expertos, si aquel día de 1979 la policía hubiese investigado más escrupulosamente al detenido Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, el inicio de la lucha armada hubiese sufrido un golpe de magnitudes incalculables. Sus antecedentes sediciosos y la innumerable cantidad de hechos de insurrección en los que estuvo involucrado en Ayacucho justificaban una minuciosa indagación personal. Pero nadie se percató de la importancia de aquel siniestro personaje
y del fatídico papel que jugaría en el futuro de los peruanos. Abimael Guzmán entra a la clandestinidad en 1979 y desde entonces desapareció de la escena y se convirtió casi en un mito, era inubicable, ¿no? Incluso se especulaba que había fallecido. Él se nombra presidente de la República Popular del Perú. ¿Quién? El presidente Gonzalo. Y desde entonces se le conoce como el presidente Gonzalo. Y entonces su presencia va adquiriendo una característica que ya no es en nada la de un ser de carne y hueso, aunque tuviera un cociente intelectual mayor, sino la de una persona que empieza a tener connotaciones virtualmente divinas en el imaginario senderista. Nunca hemos tratado de ubicarlo porque Abimael pues pasa a la clandestinidad. Si no me equivoco, no sé, creo que mucho antes del 80. Entonces nunca hubo contacto, tampoco intención de comunicarnos con él, porque yo entiendo que Abimael en todo momento se ha preocupado por mantenerse aislado de la familia, de repente para no complicarlos, vernos en problemas de repente. En las universidades limeñas se hablaba del surgimiento de la guerra popular. En algunos caminos de la sierra se veía constantemente a campesinos armados y la policía ya tenía informes de inteligencia que reportaban agitación y propaganda comunista en ciertos poblados. Se trataba del ILA, el inicio de la lucha armada, dirigido desde la clandestinidad por Abimael. El inicio de la lucha armada no se da el 18 de mayo, se da el 18 de abril, un mes antes, en donde realmente se gradúan en una graduación formal donde le entrega el diploma a los 18 militantes que inician la lucha armada. Entre ellos está Eleni Parraguirre, entre ellos está Morote, está Emilio Antonio Díaz Martínez, Mesich y Feliciano. Escuchaba, ¿no? La lucha armada, vamos a hacer cambios, la estructura del gobierno está mal, por lo tanto tenemos que luchar. De ahí empezó pues la violencia. Llegaron jóvenes de otros lugares, bien armados, encapuchados, ingresaron a nuestro pueblo, quienes pues empezaron a concientizar a toda la población. Poco a poco acá la gente fueron pues dominados, como se dice, ¿no? Aquellos muchachos, aquellos jóvenes que llegaron, ¿no? Algo desconocido. Entonces, de allí ya la gente, bien concientizados, ya empezaron a participar. Fue exactamente el 17 de mayo de 1980 que Sendero Luminoso le declaró la guerra al Perú. Fue un día antes de las elecciones generales que devolverían a Fernando Belaúnde a la presidencia de la República tras 12 años de dictadura militar. La noche previa a los comicios, un grupo de senderistas encapuchados quemó ánforas y destruyó material electoral en Chuschi, un lejano poblado ubicado en la Sierra Yacuchana. Así empezaba una de las etapas más oscuras y devastadoras de nuestra historia. Así como en la China hay una China popular, aquí es la China continental, y que se llama la República Popular China, él quiso llamar la República Popular del Perú. Esa profunda vocación intelectual que exhibió desde niño y que lo llevó a convertirse en un brillante académico y que además le permitió encontrar al amor, pudo haberlo elevado a la dimensión de los más grandes pensadores peruanos si no hubiera tomado la decisión de poner su innegable inteligencia al servicio del crimen y del terror. Más sorprendentes revelaciones de la biografía de Abimael Guzmán en la segunda parte de esta historia. Hasta la próxima edición de Vidas Secretas.